grave para ahora saludar a otro amigo, a otro grande del periodismo, al queridísimo Jaime Hernández, conocidísimo, legendario corresponsal de guerra, editor de la Jornada Sin Fronteras en su momento. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días en este viernes. Oye, ¿tú quieres comentar algo sobre Sandra Cuevas? Sé que tenemos ahí los temas y etcétera, pero pues ahí te vi revisando los videos mientras estabas en el deck. ¿Te gustaría comentar algo sobre la respuesta del pueblo a una personaje como es Sandra Cuevas, de esta, esta oleada de realidad que revolcó a Sandra Cuevas en los hermosos barrios de Iztapalapa, de la Gustavo Madero, ahora de Cotepec? Y yo creo que esta reacción de la ciudadanía, primero en Iztapalapa, luego en la Gustavo Madero y hace un rato en el pueblo son una muestra, francamente, del fracaso de Sandra Cuevas como política, ¿no? Como defensora de políticas sociales, ¿no? Porque esto ha demostrado que Sandra Cuevas, su única aspiración era convertirse en una influencer, ¿no? En una influencer de estas influencers violentas. Y francamente, yo creo que los representantes de las delegaciones tienen mucha razón al cerrarle el paso, porque permitirle el paso a Sandra Cuevas precisamente supone un permiso a esa violencia que Sandra Cuevas, de la que ha alardeado Sandra Cuevas en sus redes sociales. Alguien comentaba ayer que Sandra Cuevas es una influencer, pero del tipo lumpen, ¿no? De tipo pelusa, vamos. Y comparada, por ejemplo, con Marianita, la esposa del gobernador de Nuevo León. Marianita todavía que se cree ella la Barbie, comparada con Sandra Cuevas, pues Sandra Cuevas es una influencer del lumpen, ¿no? Poco culta, con poca experiencia política, lo increíble de Sandra Cuevas es que se ha presentado ella misma como un sex symbol, pero un sex symbol de table dancers, ¿no? De taberna, ese ha sido la única posibilidad que ha tenido Sandra Cuevas, sus arrebatos violentos, su demostrada prueba de falta de cultura, y a pesar de que ella presume de ser abogada, también su desconocimiento de las leyes y esta forma suya de pelearse con todo el mundo, prometer que le iba a romper la madre a Claudia Sheinbaum, prometer que se iba a comer ella sola en la Ciudad de México, pues han quedado en la nada, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta que el Frente Amplio precisamente le ha cerrado las puertas por considerarla una pelusa, pues ahí nos damos cuenta de la medida, de la estatura de esta mujer que yo sospecho que recordaremos en el anecdotario. En el anecdotario, por cierto, hasta cierto punto divertido, ¿eh? Porque lo cierto es que Sandra Cuevas nos está haciendo el día, con estos arrebatos, con estos rechazos. Francamente, va a pasar a la historia como una mujer que quiso elevarse a las alturas al estilo que lo hizo Claudia Sheinbaum, pero claro, en Claudia Sheinbaum hay madera, hay currículum, hay barniz. Claudia Sheinbaum es una mujer culta, perfectamente preparada, con experiencia política, vaya, con hechuras presidenciables, ¿no? Con costuras presidenciables, a diferencia de la pobre Sandrita Cuevas, que, insisto, parece una influencer de poca monta o una actriz de striptease en un table dance. Híjole, palabras fuertes, pero fíjate, le voy a pedir al equipo que nos grabe, creo que da para más el análisis. Ya durante un largo tiempo hemos explorado cómo es que, si bien es cierto, pues somos periodistas, no podemos ser neuróticos, y es más que evidente que hay un problema serio en la psique de Sandra Cuevas, que es un problema evidente, es una patología la que ella tiene. Hay un problema mental, hay una enfermedad mental ahí en esta, pues, persona
que desafortunadamente sigue siendo la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc. Tal vez nos hemos burlado de sus cosas, pero ha encabezado, querido Jaime, querido público consentidor, una cantidad exorbitante de escándalos, de abusos, de confrontaciones contra su propio pueblo, vamos, este golpe de realidad al que se enfrenta Sandra Cuevas en otras demarcaciones de la Ciudad de México, simple y sencillamente demuestra cómo es que la alcaldía Cuauhtémoc en estos momentos padece una tiranía. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de un borough, ¿no? Una alcaldía dentro de una gran ciudad nada más, una ciudad que es considerada muy progresista y lo que tú quieras, se está enfrentando a la tiranía y el autoritarismo de una persona, que cuando sale de su burbuja segura, se enfrenta a gente que no está de acuerdo con pues con su séquito de matones, porque eso es lo que son. Y todo lo hace, como bien mencionas, de formas hollywoodescas que sí tienden a la broma, ¿no? No sé si tú alguna vez viste la película de Kill Bill. Sí. Bueno, recordarás que hay una parte en la que esta personaje que supuestamente está al frente de los Yakuza, Oren Ishii, se enfrenta a la personaje principal, Beatriz Kido, que llega allá a Japón y se prepara y no sé qué, ¿no? Lleva la espada esta Hattori Hanzo y vamos, ¿no? Llega ahí a enfrentarse contra ella. Esta señora, Oren Ishii, es seguida por un séquito de motociclistas que se hacen llamar los Locos 88. Estuve buscando el video, no me lo ha conseguido por ahí el equipo, pero hay unas imágenes en las que vemos a Sandra Cuevas desfilar por calles de la Ciudad de México con los matones que siempre lleva, un séquito de motociclistas que van atrás de ella, ¿no? Y que son los que han llevado a estas confrontaciones, pero que han sido enfrentados por el pueblo, que han sido pues detenidos por el pueblo, que han sido los que verdaderamente le dan a Sandra Cuevas esta pieza de realidad. Yo lo quiero platicar contigo porque tú conoces muy bien la historia. No es la primera vez que tenemos un líder que verdaderamente es un enfermo mental y no podemos descartarla ya de la política, aunque le estén en estos momentos, pues vamos, ignorando y abriendo desde el PRIANREDE, esta persona sigue teniendo un acto de poder impresionante como para poder convocar a estos motociclistas y a la gente que tiene como séquito detrás de ella para seguir agrediendo a la gente, ¿no? Bueno, yo creo que la enfermedad que tiene Sandra Cuevas es la del narcisismo. Tiene un narcisismo desbordante, Sandra Cuevas. Y el problema de los narcisos es que realmente confunden la realidad continuamente, realmente se creen los mejores, los más inteligentes, los llamados a ocupar los más altos cargos, los tocados por la mano de Dios. Ese es el problema con los narcisos, ¿no? Pero más allá de la enfermedad o de las carencias que tenga Sandra Cuevas, lo cierto es que este operativo que trató de llevar adelante con pésimos resultados Sandra Cuevas, porque era una, ¿cómo se llama? Un viaje de despedida de 16 días, despedida como alcaldesa, para encaramarse a la batalla por la Ciudad de México, pues no hay que dejar de lado que al margen de la animosidad, encono, rechazo que provoca Sandra Cuevas, también hay que tener en cuenta la realidad política de una ciudad que es una ciudad que está dividida en cantones, en zonas de influencias. Y esta idea de Sandra Cuevas de pasearse como una reina por toda la ciudad, para encaramarse a la lucha por la gubernatura de la Ciudad de México, pues tendría que haber tenido en cuenta, yo no sé quién la asesoró, no sé si su padrino, Ricardo Monreal, le dijo, no, adelante, mija, tú recorre, date un garbeo, muestra el cuerpecito para que todo el mundo reconozca tu belleza, tu inteligencia, pero sobre todo tu belleza, ¿no? Pero esto demuestra que la Ciudad de México es una ciudad de feudos, en la que una reina que está bien apalancada, bien atrincherada en su reino, pues no puede avanzar de forma tan fácil, ¿no? Por ejemplo,
en el caso de Iztapalapa, ¿no? ¿Tú crees que Clara Brugada se le iba a poner fácil? No, también el caso de la Gustavo Madero. Entonces, Sandra Cuevas yo creo que ha hecho mal su cálculo político. Ella hubiera comenzado por una delegación más afín, ¿no? Con el Frente Amplio, donde tenga más cuates, más amigos que le permitan, pero se le ocurrió elegir Iztapalapa, un territorio morenista donde, a pesar de que Clara Brugada ya renunció, pues sigue teniendo una enorme influencia. Así es que aquí demuestra Sandra Cuevas su falta de inteligencia política y también demuestra que ese narcisismo le va a costar su carrera política, en pocas palabras. No, y en la mitología griega, a Narciso le cuesta la vida el enamorarse de sí mismo. Después, Exacto. después esa es la alegoría que se plantea hacia la humanidad. Una circunstancia que nos ocurre a todos. Vamos, o sea, la mitología está inspirada obviamente en discursos y situaciones humanas. En esa pieza tan hermosa de la mitología, tenemos un Narciso que provoca incluso suicidios de personas, que solamente se ama a sí mismo, que llega a un punto en el que después de haber sido maldito por los dioses, se enamora de sí mismo y eso es lo que le ocasiona que muera y se convierta en esta hermosa flor que es el narciso, ¿no? Por ejemplo. Esa soberbia, ese ego, ese narcisismo es el que termina acabando con las personalidades de la gente y obviamente con las carreras políticas. A ver qué le depara ahora a Sandra Cuevas. Yo espero que se vaya a su casa con sus papás, con su osito de peluche y se quede ahí. Ya estuvo bueno Sandra Cuevas, en mi opinión. Pero ya, hablando de narcisistas, le pido al equipo que por favor nos grabe, querido Jaime. Creo que es absolutamente necesario que platique esto yo contigo. Tú siendo un periodista de tan larga trayectoria, un hombre que incluso se ha enfrentado a la guerra, que ha estado en todo el mundo, que tiene un gran conocimiento sobre, pues vamos, la información, el tratamiento de la información, para hablar de alguien que ha resultado ser uno de los personajes más despreciables del periodismo y que, mira, desafortunadamente estudió en la misma universidad que tu servidor, y eso son de esas cosas que no nos gusta comentar, no nos gusta presumir. Por supuesto que me refiero a Carlos Marín, quien simple y sencillamente no deja de ser asqueroso, no deja de ser infame, no deja de ser despreciable, no deja de ser abyecto, no deja de ser nefario. Y es un defensor de los malandros a la quinta potencia, mucho más allá que Ciro Gómez Leiva. No sé si ya viste la columna que publicó recientemente. Una columna que dice así, Jaime. Pídanle perdón y liberen a Murillo. Te voy a leer parte de la columna, un poquitito y me dices qué opinas, ¿ok? En su obsesión por echar abajo la verdad histórica, la 4T dedicó 5 años a perseguir a quienes dirigieron las primeras y más confiables investigaciones y a facilitar la excarcelación de asesinos que habilitó y adoptó como testigos colaboradores. Sin embargo, esta semana, a 9 años de la noche de Iguala, el presidente López Obrador reivindicó la esencia de lo que a 4 meses del crimen informó el entonces procurador Jesús Murillo Caram. Los autores fueron delincuentes coludidos con autoridades locales de Guerrero. Para vergüenza y desgracia, el caso está teniendo un patético giro de pastelazo. Murillo Caram es quien encabezó las investigaciones que nadie ha podido echar abajo. Mira nada más la defensa. Es el más prominente personaje llevado a la cárcel por el efecto corruptor del desastre generado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión de la Verdad y la Fiscalía General de la República, bajo las demenciales, dice este cabrón, acusaciones de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia. Y bueno, pues aquí continúa, es una defensa larga a su amigo, a su conocido, un personaje que pues ha sido exhibido con pruebas, que para nada hizo una excelente investigación, que incluso ofendiendo a los familiares, a los padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, se lanzó con el comentario de yo ya me cansé, ya no quería ni siquiera responder preguntas en una conferencia de prensa, un tipejo que enfrenta otro tipo de acusaciones ya dentro de la prisión, que no vamos a tratar en este momento porque son parte de otro tema, ¿no? Y que
Pues bueno, efectivamente es el creador de algo que es históricamente imposible al hablar del conocimiento precisamente de la historia. La llamada, mal llamada, verdad histórica. A un poco tiempo de ocurrido los hechos de Iguala, este tipo, tratando de cerrar el caso a favor de Peña Nieto, de dar carpetazo, salió con la ridícula, infame verdad histórica. Y pues ahora tiene a su defensor ahí, a uno de los hombres más abyectos del periodismo, si no es que el más, Carlos Marín. ¿Qué opinas, Jaime? Pues mira, francamente ya no me sorprende que Carlos Marín se haya sumado a esta oleada que surgió una vez que Alejandro Encinas presenta el informe, el último informe. Personajes como Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva también, todos estos periodistas, Raimundo Rivapalacio, se sumaron a esta teoría de que el gobierno de López Obrador finalmente había abrazado la tesis de la historia oficial. Claro, pero esta es una mentira muy gorda, muy, muy gorda, porque mira que soslayar el hecho de que, a diferencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, en este gobierno hay detenciones de militares que están perfectamente identificados, están encarcelados. Hay la denuncia de una conspiración al interior de la Fiscalía General de la República, que precisamente buscaba evitar a toda costa la detención de Jesús Murillo Caram. Hay el reconocimiento de que, por primera vez, de que es un crimen de Estado y que en este crimen de Estado participaron policías estatales, municipales, miembros del ejército, las llamadas manzanas podridas, ¿no? Así como miembros de la Marina. Y yo creo que este intento de Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva por volver a instalar o reinstalar la historia oficial es patético, patético, porque yo creo que vivimos ya en un panorama distinto, querido Antonio, porque la gente, mira, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, Raimundo Rivapalacio, toda esta gente se convirtieron en Estados Unidos. Tú conoces muy bien el término, están los denominados spin doctors, es decir, la gente que se encarga de darle vida y hacer circular versiones erróneas, equivocadas o falsas de la historia. Entonces, estos spin doctors, yo lo traduciría al mexicano en los cilindreros, ¿no? Que se encargan de cilindrear historias, ¿no? Para lavarle la cara al régimen. Pues francamente eso ya no funciona porque vivimos en un nuevo ecosistema. La gente ya no le cree a los medios de comunicación oficiales. Lo que es más, mira, el oficio del periodismo está de capa caída. Nunca como hoy ha habido un descenso notable de los jóvenes que quieren estudiar periodismo. Primero porque está pésimamente mal pagado, sino por la mala reputación que le ha caído esta profesión por culpa de estos mendaces, ¿no? Entonces, yo creo que por fortuna vivimos ante un nuevo ecosistema, en un nuevo paisaje informativo, donde la gente ya tienen claro quiénes son los Carlos Marín, los Raimundo Rivapalacio, los Joaquín López Dóriga, los Carlos Loret de Mola, todos estos piltrafas humanas que se han puesto al servicio de intereses políticos y corporativos. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar con periodistas nuevos o que se están iniciando en yo siempre acudo, no sé si lo he comentado contigo, hay una vieja palabra en griego, de hecho, de ahí viene el término periodista, ¿no? En griego, la palabra periodista se dice demosiógrafos, demos, pueblo, grafos, cronista o escritor del pueblo. Y eso es lo que tiene que ser un periodista, un cronista del pueblo, un escritor del pueblo, un personaje que esté al servicio de la opinión pública del pueblo y no al servicio de intereses corporativistas o políticos. Entonces, yo creo que mucha gente se olvidó de ser periodista, porque no hay que olvidar que Carlos Marín surge
de procesos. No hay que olvidar que personajes como Raimundo Riva Palacio surgen de periódicos como Excelsior, en la época que Excelsior era la catedral del periodismo, ¿no? Y lo mismo, bueno, Carlos Loret de Mola, ese sí, desde que nació, fue un espurio, ¿no? Fue un periodista falsario. Entonces, yo creo que este tipo de trabajos ya no van a llegar a ningún lado. Yo creo que el horizonte de periodistas como Carlos Loret de Mola, como Carlos Marín, como Joaquín López Dóriga, el horizonte se les ha reducido considerablemente porque ellos decidieron ponerse al servicio de esos intereses y en ese sentido, pues ya no son periodistas, son propagandistas, son amanuenses de ese poder. Así es que yo creo que leer esta columna que la leí, se me hizo un material tan infecto que dije, ay no, qué asco, qué asco. Y la misma reacción tiene mucha gente, te lo apuesto, querido Antonio. Fíjate que cuando yo leo este tipo de cosas o veo los tweets de personajes como Glodejo, comentarios como los de Chumel o columnas como las de este infame despreciable de Carlos Marín, me siento tan sucio que me dan ganas de tomar un baño. O sea, así definitivamente es increíble que estos sean personajes públicos, que sean tomados en cuenta, que desafortunadamente tengan algún tipo de puesto de poder y que para nada representen, como bien mencionas, al oficio del periodista. Mira, al menos la definición eh, aceptada por todo el mundo, el periodismo es simple y sencillamente informar valiéndose de algún medio, ¿no? Escuetamente, pero me gusta muchísimo eso que me cuentas del demosiógrafos, la palabra en griego, creo que en algún momento me lo comentaste, me llena de felicidad, porque efectivamente, ¿no? Si bien es cierto que como periodistas tenemos que informar, nuestro papel en la cambiante sociedad es fundamental. Las escuelas de función pública siempre estudian el caso de los países más desarrollados, los países escandinavos, de cómo después de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron a serios niveles de corrupción y la única forma en la que alcanzaron estos altos niveles de desarrollo fue apostándole una prensa completamente libre y militante, lista para motivar en el pueblo el espíritu crítico. ¿Qué espíritu crítico nos va a motivar alguien como Carlos Marín? O sea, verdaderamente, a lo mejor alguna persona despistada, que esté obviamente en el mismo dogma de odiemos todo lo que tiene que ver con López Obrador, le pueda comprar esta columna, ¿no? Dice, ay, pues sí tiene razón. Pero yo creo que la mayoría de los mexicanos se encuentran con esta mierda y hacen eso, ¿no? Y qué miedo, ¿no? Así de, tírenla a la basura, quemen esa horrenda columna, es infecta, como dice Jaime Hernández, nos va a pasar lo chayotero, ¿no? Pídanle perdón y liberen a Murillo. Bueno, pues ni hablar. Querido Jaime, ¿qué te parece que para cerrar le pido al equipo que por favor nos grabe? Platicamos rápidamente de pues este tema, los 2.5 millones de dólares que apenas le regresan a México, que apenas obtiene México de esta intentona para retomar más de 600 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos le incautó a Genaro García Luna y que pues continúa en las, pues vamos, en las cortes. Fíjate que es un tema que no vi en ningún periódico hoy, ¿eh? O sea, creo que lo vi en la jornada, sí en la jornada, parte, lo vi en Proceso, pero no lo vi en Reforma. Es un temazo, ¿no? O sea, imagínate, el gobierno de Estados Unidos le regresa 2.5 millones de pesos a México correspondientes a propiedades acá en los Estados Unidos de Genaro García Luna, quien fuera el encargado de la seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. No vi el Punch News en el New York Times, fíjate. No lo vi en el LA Times, no lo vi en el Washington Post, ya ni siquiera en el Universal, en Reforma. ¿Por qué crees que haya sido esto? Porque para Estados Unidos no es una noticia sexy, ¿eh? Porque ten en cuenta una cosa, no es muy popular o es muy infrecuente el hecho de que el gobierno de Estados Unidos acepte devolverle a México parte de lo incautado a un narcotraficante.
Es muy raro, muy extraño. A pesar de que existe el mecanismo y que Estados Unidos ha faltado, nunca ha regresado casi nada, existe la famosa Acta Kingpin que obliga al gobierno de Estados Unidos a devolver o compartir con México parte de los bienes incautados, dinero, propiedades, pero eso rara vez ocurre, ¿no? Pero desde el punto de vista de Estados Unidos, y es un poco, si tú escuchas el discurso del fiscal ayer, el señor Garland, el discurso del señor Garland es el discurso de que primero hay que apostar por medidas punitivas y segundo, por considerar a México como el único responsable, ¿no? Y en este último punto es que a mucha gente no le parece bien que se devuelva ese dinero a México, que ha sido el terreno que ha generado a este tipo de criminales, ¿no? Entonces, por eso no se ve con muy buenos ojos. Pero yo creo que lo interesante aquí es que, bueno, han empezado por un pequeño de 2 millones, ¿no? Que se corresponde creo que a 2 o a 3 apartamentos de Miami. Y vamos a ver qué espera con el resto de lo que está exigiendo México, más de 600 millones de dólares. Lo interesante aquí, querido Antonio, para mí, desde mi punto de vista, es el agravio comparativo que se ha establecido desde Estados Unidos frente al aparato de justicia de México. Me explico. Es interesante que una magistrada de Estados Unidos le dé la razón a México y no solamente eso, se le dice, aquí está una primera parte del dinero que ustedes están reclamando, el proceso sigue, el juicio sigue, vamos a esperar al final para ver qué se puede recuperar, ¿no? Mientras, al mismo tiempo, del otro lado de la frontera, el aparato judicial mexicano hay magistrados que le desbloquean, que le descongelan las cuentas a la esposa de Genaro García Luna. Entonces se establece este increíble, increíble, esperpéntico agravio comparativo. La magistratura aquí nos madrea, favorece a los criminales, mientras que en Estados Unidos castiga a los criminales y le da la razón al gobierno de México. Eso para mí es lo fascinante. Yo nunca había visto esto, que en Estados Unidos una juez le diera la razón al gobierno de México, mientras que la propia magistratura de México dice, no, 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 incluso han contratado uno de los colaboradores más cercanos de Genaro García Luna, la señora Norma Piña. Entonces, esto es de locos, ¿eh? Esto es de locos, es esperpéntico, francamente. Entonces, esto te da la medida de hasta qué punto el aparato judicial de México ha perdido el rumbo, ha perdido el norte. Y yo creo que por eso sí que es muy necesario que en las próximas elecciones, lo siento mucho, no me gusta apostar por una mayoría aplastante, no me gusta apostar por una aplanadora, pero viendo lo que está en juego, que es la limpieza, la purga del aparato judicial, yo sí creo que es necesario conseguir un éxito rotundo en las próximas elecciones. Sí, yo también. Estamos muy esperanzados con eso, pero híjole, y si no se consigue, si no llegamos a eso, hay que buscar todo, sacar nuestra credencial de lector, estar más que listos y preparados para eso. Usted que vive acá en Estados Unidos, se lo dije, es un trámite larguísimo, pero intentemos hacerlo, por favor, hagamos el esfuerzo. Y pues, querido Jaime, me da mucho gusto que puedas platicar de estos temas muy interesantes contigo, que nos hayas dado claridad de esto. Por favor, compártenos tus redes sociales, qué van a estar haciendo por ahí en No Apto para Cínicos. ¿Cómo va la vaina? Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, transmito todos los días a partir de las 14 horas el programa de No Apto para Cínicos. Búsquenos, por favor, en YouTube, suscríbase, denle la campanita para... Y hoy pues vamos a hablar un poco de todo, de cómo Sandra Cuevas se enfrenta con este muro de rechazo mientras intenta avanzar como reina de carnaval. Vamos a hablar de esta promesa del Tren Maya, que realmente es una de las infraestructuras más impresionantes que hay en el mundo. Vamos a hablar también, que me ha llamado la atención, no es que ya no es que no se supiera ya de esto, pero de la decapitación, de la expulsión de los miembros del PRI que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. Alito Moreno los expulsó del PRI de mala manera, aunque ellos ya habían renunciado,
pues esto te habla de hasta qué punto el PRI realmente está lanzando sus últimos estertores. Y también hablaremos de estos esfuerzos ímprobos, pero inútiles, de Claudia X González por hacer reflotar a la figura de Xochitl Gálvez. Y también vamos a hablar de la gira que va a realizar Claudia Sheinbaum a Estados Unidos a partir del próximo 21 de octubre. Va a estar en la Placita Olvera, una placita que fue fundada por mexicanos en 1781. Va a estar ahí, va a estar con muchos paisanos, va a entrevistarse con miembros de las academias, con la universidad, va a ir a la Universidad de California. No hay que olvidar que Claudia Sheinbaum estudió en la Universidad de Berkeley durante 4 años, donde consiguió un doctorado. En fin, se va a dar un garbeo. Claudia Sheinbaum por Los Ángeles va, y a ese encuentro en la Placita de Olvera van a acudir líderes de los paisanos de Chicago, Nueva York, Texas, para encontrarse con Claudia Sheinbaum. Va a ser un viaje interesante de Claudia Sheinbaum a Estados Unidos si la comparamos con el viaje casi sigiloso a puertas cerradas que realizó hace pocos días la señora Xochitl Gálvez. Muy criticado por nosotros aquí en Sin Censura y muy distinto exactamente a ir a una granja cerrada, un sembradío cerrado de Oxnard, California, a un restaurante ahí en la zona de Los Ángeles, que a la Placita Olvera, donde pues, todo el mundo puede ir ahí en Los Ángeles. Así es. Querido Jaime, pues muchas gracias. No se pierda, por favor, estos interesantes temas. Ahí lo tiene usted, al gran periodista y legendario corresponsal de guerra, Jaime Hernández, aquí en Sin Censura. Y Una, bueno, un abrazo al querido Jaime Hernández, un abrazo, se nos fue por ahí, don David, me lo cortó ahí, pero bueno, le pido